Este es el quinto video del ciclo consagrado a la lectura meditada del libro de René Girard, Veo a Satán caer como un relámpago. En el video anterior hicimos una comparación entre Apolonio y Jesús, como para ilustrar estos dos mundos opuestos que son a su vez muy semejantes y a su vez radicalmente opuestos, porque aunque son semejantes en su estructura, son opuestos en su conclusión. Vale decir, en la Biblia se rechaza la violencia colectiva. La forma de redimir al hombre, o mejor dicho, la forma en que el hombre se redime es mediante el perdón. El perdón, que es un don otorgado por el Padre. Vamos a profundizar esto siguiendo también la lectura del libro, la tercera parte, donde Girard trata más específicamente de la Biblia y después del presente, del momento presente, ya que él no es, como decimos aquí, un ratón de biblioteca, es decir, que se consagra exclusivamente al estudio del pasado, sino que él considera, como debe ser, que la historia y la filosofía y la literatura y sobre todo la Sagrada Escritura son herramientas para discernir el momento presente, nuestra generación, ¿no? Bien, entonces Girard toma el mito de Edipo como punto de partida de su reflexión. Edipo es un mito y también es una tragedia escrita por Sófocles, siglo V a.C., cuyo personaje central es Edipo, ¿no? Edipo significa ni más ni menos que el pie hinchado, ¿no? Pies hinchados. Porque dice la historia, ¿no? Tal cual la relata Sófocles, que a su vez, obviamente, él recibe esta historia de la tradición mitológica del mundo en que él se movía, de su cultura, de su religión, donde lo que hace notar Girard existe y las cosas se realizan según la estructura que él ya nos comentó en las partes anteriores, que les comenté yo en los videos anteriores, de la estructura de este ciclo de violencia que se inicia en una crisis, ¿no? Después esa crisis provoca una histeria, una violencia colectiva, y esa violencia colectiva deriva en el sacrificio de un chivo expiatorio. Acerca de esto les recomiendo, si no los vieron, los videos anteriores, ¿no? Bien, entonces Edipo, en realidad, si uno va a la historia y la analiza desde el punto de vista nuestro, cristiano, es una víctima, porque el que comete un crimen es su padre, Layo. Layo viola a un joven, ¿no? Y esto es parte también del relato típico, ¿no? El abuso carnal, la sensualidad, ¿no? Lo vemos aquí y lo vemos en otros relatos, y también lo vemos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Juan el Bautista es provocada por la sensualidad de Herodes. Se quiere ver a Salomé desnudarse frente a él, ¿no? La Biblia dice que baile, bueno, pero se trataba algo más de un baile. No es que bailaba el vals o el tango, sino que es el erotismo de Herodes el que hace que le ofrezca a Salomé todo lo que ella quiera, y ella, que era muy linda y era también una bruja, le pide: no, yo no quiero riquezas, quiero la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? La sensualidad lo encontramos acá en Edipo, lo encontramos aquí, lo encontramos también en un pecado muy importante que vamos a
a tratar en este video, que es el pecado del rey David, ¿no? Que su sensualidad se deja llevar por ella y comete innumerables pecados, ¿no? El santo rey David. Bueno, vamos entonces. Layo comete un acto de violencia sexual, un abuso, abusa de Crisipo, que era un joven. Layo era rey, en fin, no voy a los detalles porque no importan aquí, porque es demasiada información, y lo que importa acá es para mí la idea y más el sentimiento, ¿no? Sentir la diferencia entre el mito, o diría Girard, la falsedad del mito, y la verdad evangélica, ¿no? Este es el punto. Por eso no quiero distraerme en detalles. Entonces el padre de la víctima invoca a los dioses para que castigue a Layo. Layo es culpable, pero ¿en qué sentido es culpable? Sí, violó a un joven, ¿no? Pero no era evitable, porque Layo obró de acuerdo a su pasión, a su instinto, ¿no? Es decir, es algo malo, pero inevitable, porque el hombre es así. Y esta es la primera diferencia. En la Sagrada Escritura, Dios le pone ante el hombre el bien y el mal, como dice en un lugar la Escritura: pongo ante ti el bien y el mal, elige el bien y vivirás, elige el mal y morirás. De modo que en el centro de este dilema está la libertad humana. En cambio aquí, Layo, aunque comete un crimen, un delito, ¿no?, violando a Crisipo, sin embargo, los dioses también lo hacen. El modelo, ¿no? Acuérdense que el deseo es mimético, es triangular, y los dioses y las mitologías están llenas de violaciones, ¿no?, llenas de abusos, llenas de violencia, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los dioses pueden recriminar a Layo algo que ellos mismos hacen? Vale decir que el mal es considerado como mal, pero por otro lado no hay libertad, ¿no? Y entonces el mal, digamos, requiere una redención, requiere ser restablecido el orden, ¿no? O sea, el crimen de Layo es la crisis. Entonces se debe restablecer el orden, pero no mediante el arrepentimiento de Layo, ni mediante el castigo directo a Layo, porque en definitiva él obra según su naturaleza, es un hombre así, apasionado, en fin, ¿no? Se justifica el crimen de Layo, no su carácter moral, que es malo, pero sí en cuanto que lo hace alguien que, en fin, es solamente un títere del destino, ¿no? Es muy distinto del Evangelio. Fíjense que en el Evangelio siempre está en el centro de los relatos la libertad, ¿no? Y hasta cuando Judas, el traidor, ya ha decidido traicionar a Jesús, Jesús intenta convertirlo, ¿no? Y lo vamos a ver también en los relatos del Antiguo Testamento, quizá no tan claramente, pero el hombre es libre. Ahora bien, para hacer, dice Girard, para evitar el mal hay que resistirse, dice él, al mimetismo, al contagio mimético, literalmente dice él. Y esto es una idea muy importante. Vale decir que hay que ir en contra de la corriente, hay que ir en contra de la corriente, ¿no? Repito, para evitar el mal, que es evitable, hay que resistirse al contagio mimético, ¿no? Es decir, asumiendo como modelo no los modelos de violencia o de sensualidad, sino el modelo propuesto por Jesús. Esta es la idea central de este libro, ¿no? No podemos no tener modelo, porque el hombre es mimético. Bien. Entonces, el oráculo de Delfos, ¿qué dice? ¿No? Que era como una voz, un lugar donde los dioses se comunicaban con los hombres. Concebirás a un hijo, ¿no? Yocasta, la esposa de Layo, matará a su padre y se casará con su madre. Y aquí encontramos la quinta esencia del pensamiento mitológico.
la necesidad. La necesidad. Los dioses han determinado que Edipo, que es el chivo expiatorio, mate a su padre y se case con su madre involuntariamente, sin saberlo. Está definido por los dioses. Así está predestinado, ¿no? Obviamente, Layo y Yocasta, al conocer el oráculo, deciden no tener hijos. Pero lo tienen porque la voluntad de los dioses no tiene en cuenta la libertad del hombre. Entonces, en una borrachera, qué sé yo, conciben un hijo, intentan asesinarlo, intentan destruirlo a Edipo, no lo logran, Edipo crece. El hecho es que Edipo se encuentra casualmente con su padre en un camino y sin saber que es su padre lo mata, ignorando. Pero aparentemente eso no importa, cuando en realidad importa, tiene una enorme importancia, porque uno no puede asumir un pecado que no ha cometido, y el pecado tiene que ser consciente y voluntario. Vale decir que si yo hago algo malo sin saberlo, ante Dios no soy culpable. Pero aquí no importa, porque Edipo es simplemente un chivo expiatorio, es un instrumento para restablecer el orden establecido, que no se restablece mediante el perdón, sino mediante el traspasarle la culpa, los sufrimientos, la frustración de Layo a su hijo Edipo. Edipo mata a Layo y también, sin saberlo, se casa con Yocasta y tiene 4 hijos. El hecho es que surge una peste y tiene que haber algún culpable, de nuevo, ¿no? Porque si hay una desgracia hay un culpable. Recuerden, a propósito, cuando Jesús entra en Jerusalén cierta vez y encuentra a un ciego de nacimiento, y entonces los discípulos le preguntan: Señor, le dicen, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Claro, si es ciego porque está purgando alguna culpa. Y la respuesta de Jesús es la siguiente: ni él ni sus padres. Ni él ni sus padres, ¿no? Fíjense aquí la diferencia, y no es una diferencia menor. Lo que pasa es que nosotros quizá no lleguemos a entender, y esto hay que trabajarlo, esta diferencia sustancial, porque vivimos también en nuestra vida ordinaria de hombres del siglo XXI, secularizado, laico, ¿no? Vivimos también, sin saberlo, de acuerdo a el ciclo de violencia mimética. O sea, las mitologías han pasado, pero la estructura del pensamiento siguen idénticas, ¿no? Y esto Girard lo va a tratar después cuando analice el momento presente. Pero no nos adelantemos. El tema es que en Edipo, Edipo, cuando se entera que ha matado a su padre y se ha casado con su madre, se arranca los ojos, ¿no? Se castiga a sí mismo. Y de ese modo se realiza la purificación, la catarsis, la liberación. ¿Por qué? Porque se ha restablecido mediante el chivo expiatorio, mediante este castigo, que uno como cristiano lo entiende ridículo, lo absurdo, porque no se ha restablecido nada, porque Layo no se ha arrepentido. La única forma de la redención de este círculo que empieza con la violación de Layo es la compunción, el arrepentimiento, la conversión de Layo y el perdón de Dios, y también que Layo asuma el castigo él y no su hijo, ¿no? Porque las culpas, como lo vamos a ver ya claramente en el Evangelio, no tanto en el Antiguo Testamento, sí en el Evangelio, se niega esto de que los hijos purguen o deban cargar los pecados de sus padres, ¿no? Vamos a un hecho similar que no trae Girard, pero me parece a mí que es interesante compararlo del Antiguo Testamento. Girard pone, en paralelo el relato de Edipo, que es muy interesante,
y yo lo he resumido, pero tiene mucha más miga, como decimos, que vale la pena estudiar. Y después el relato de José, el hijo de Jacob, que es vendido por sus hermanos, etc., ¿no? Pero me parece a mí más interesante, aunque no está en el libro de Girard, comparar el pecado de Edipo con el pecado de otro rey, que es David, ¿no? Ustedes saben, David fue elegido por Dios para ser rey de Israel. David, el que vence a Goliat y después es constituido rey después de Saúl, ¿no? Es un hombre amado por Dios, amado por el pueblo, pero que también comete un grave pecado de sensualidad, a semejanza de Layo, ¿no? Es decir, él está en su palacio, en su casa, sale y ve una mujer que se está bañando, en fin, está desnuda, se siente atraído por ella. Esta mujer está casada, se llama Betsabé. Entonces la hace traer y se acuesta con ella. Betsabé está casada con un general llamado Urías, hitita, que está en ese momento peleando por David, ¿no? Contra las tribus, los amoneos. Son diversas tribus que en la época de David estaban siempre en guerra con Israel, ¿no? Y entonces David, sin importarle que la mujer esté casada, adultera. Ahora, David es consciente de esto, lo sabe que está mal, ¿no? Pero es importante destacar que en la Biblia el pecado es evitable, ¿no? O sea, obviamente las cosas malas nos atraen, ¿no? La sensualidad siempre nos está como proponiendo cosas que están mal, que van en contra de la ley, en contra de la honestidad, etc. Pero la Biblia insiste que uno tiene, con la gracia de Dios, la posibilidad de superar esas tentaciones. Y esta es la primera gran diferencia. O sea, no hay un determinismo, ¿no? Si algo que no hay en el Evangelio es determinismo, cosa que se ha resucitado en nuestra época moderna. El determinismo, por ejemplo, en el psicoanálisis, ¿no? Está claro también la inclinación al determinismo en el marxismo, ¿no? Y en otras teorías, donde nosotros somos en definitiva no hombres, seres libres, dotados de conciencia y de voluntad, sino que somos como títeres, ¿no? Títeres que alguien nos maneja. Ese alguien es Satán, ¿no? Así empieza, a propósito, el libro tan famoso de Charles Baudelaire, ¿no? Las flores del mal. Y él empieza diciendo: todo lo que sucede no es porque lo querramos, sino es porque Satán mueve los hilos de nuestra vida, ¿no? Bien, el tema es que, volviendo al tema de David, David concibe un hijo con Betsabé y para ocultar el adulterio hace llamar a Urías que venga. Le dice: anda, acostate con tu mujer, gozá de tu mujer. Urías no quiere. Dice: no, yo no puedo gozar de mi mujer mientras mis soldados están muriendo en el campo de batalla. Entonces viene, festeja con David, cenan, se emborrachan, pero no se acuesta con Betsabé. Urías vuelve a la batalla y David ordena que lo dejen solo para que muera en manos de los amonitas, ¿no? Ya está. Entonces Betsabé queda viuda y puede legalmente ser esposa del rey David. Aparece Natán, ¿no? Que es un profeta, y David, siendo un hombre muy religioso, lo recibe con gran alegría, y Natán le dice: mira, te voy a contar una fábula, ¿no? Por eso es tan importante esto de las fábulas. Aquí en el canal hay un ciclo que estamos haciendo también de fabulosofía. Bien. Y había, dice Natán, dos hombres, uno muy rico que tenía mucho ganado, muchas ovejas, y uno muy pobre que tenía un solo corderito, que era como su hijo. Y entonces llega una visita al rico. El rico quiere obviamente agasajar a su visita, como costumbre, ¿no?, en Oriente, y entonces decide ofrecerle una rica cena con carne, pero le da pena sacrificar una de sus ovejas, ¿no? Entonces va y sacrifica el corderito de su vecino, del pobre.
David tenía muchas mujeres. En aquella época Dios permitía la poligamia, ¿no? No porque haya sido el plan divino, sino por la dureza de nuestros corazones. David tenía mujeres y concubinas. Este es el significado de la imagen del ganado, ¿no? De las muchas ovejas que tenía el rey. Y Urías es este pobre que tenía una sola mujer, Betsabé, a quien amaba y cuidaba, ¿no? Entonces David, para satisfacer su deseo sexual, ¿no? Que no es otra cosa que eso, ¿no? No es que estaba enamorado, no era que eran amantes o que eran almas gemelas. Dice Natán: ¿qué hacemos con este hombre, el que le robó el corderito?, le pregunta a David. Entonces David se indigna contra este ricachón, ¿no? Dice: merece la muerte. Entonces Natán le dice: ese hombre eres tú. Y esto es lo interesante de este relato bíblico, tan interesante, porque David se reconoce a sí mismo solamente cuando Natán lo representa en un tercero, ¿no? Es decir, hay una representación literaria, ¿no? Y mediante esa representación, David se ve en el espejo, cosa que no se veía a sí mismo. David no se reconocía como pecador. ¿Cómo la hallo? Pero el tema, la diferencia, es que acá hay un profeta que viene de Dios. En Layo no. Hay una enorme diferencia. Yo creo que ustedes, todos nosotros la sentimos. David tiene que reconocer su pecado, ¿no? Y no lo reconoce hasta que Natán hace este recurso que es utilizado en la literatura, entre paréntesis. Ustedes recuerdan en la obra esta extraordinaria de Shakespeare, ¿no? Hamlet, cuando Hamlet, no sabiendo si realmente su tío había asesinado a su padre, tal cual le había relatado el fantasma de su padre, ¿no? Llama a unos actores para que representen la muerte de su padre, y lo representan el momento en que envenenan al rey, echándole un veneno por el oído, ¿no? Por la oreja. Entonces Hamlet está atento a ver la reacción de su tío y de su madre, y se espantan, ¿no? Claro, se ven representados. Y entonces Hamlet se da cuenta de que su padre, el fantasma de su padre, le había dicho la verdad, ¿no? La verdad. Ni más ni menos, la verdad. Es decir, yo soy la verdad, dice Jesús. Y lo que importa es la verdad, no otra cosa. Y esa verdad que nos cuesta reconocer, y al ser reconocida de alguna manera, nos lleva a la penitencia, a la conversión, y ahí empieza el restablecimiento del orden. No mediante la expulsión de esta violencia, de esta histeria colectiva, mediante el señalar un chivo expiatorio, ¿no? En el caso de Edipo, ¿no? El hombre que cometió el pecado es el mismo que tiene que arrepentirse, ¿no? O sea, la vida espiritual es personal, no es colectiva. Y entonces yo, como persona, debo mirarme al espejo, habiendo elegido un modelo, ¿no? Un modelo no mitológico, que hace que yo olvide mi culpa personal, mi responsabilidad personal, y se la transfiera a otro, ¿no? El asumir mi responsabilidad y ante Dios pedir perdón, ni más ni menos, así de sencillo. Pero esto era desconocido en la época anterior a Jesús. Nosotros hoy hablamos de perdón en forma habitual, pero porque somos, querramos o no, cristianos, ¿no? Culturalmente cristianos. En aquella época eso no existía. Entonces, mediante esa representación, Natán lo que hace es llevarlo a David a reconocer su pecado y arrepentirse, y se arrepiente, y Natán entonces le dice: tu pecado ha sido perdonado. No es que David no tenga que cargar con un castigo. Dios lo castiga a David, lo castiga duramente, ¿no? Porque ese niño que ha concebido no va a nacer. No va a nacer. Después sí será consolado, él y Betsabé serán consolados con el nacimiento de Salomón,
que es el gran rey, ¿no?, de la sabiduría salomónica, pero sufre mucho y pierde su reino. Pero este camino de David es el camino realmente que hay que recorrer. No es el camino, repito, de la simulación, en definitiva, de la falsedad, cuando la responsabilidad del hombre se diluye tanto en el cometer el mal como en restablecer el orden, sino es el camino de la asunción de la responsabilidad y de los castigos que merecemos, en fin. No todo, sin embargo, es castigo, y acerca de esto nos recuerda el libro de Job, que también trata a Girard en esta primera parte, la tercera parte, cuando Job es tentado porque va perdiendo, o mejor dicho, Satán, por permisión divina. Un libro raro, ¿no?, porque hay un diálogo inicial que Girard comenta entre Dios y Satán, y Dios le permite a Satán que tiente a Job. Bien, Job va perdiendo todos sus bienes, su familia, en fin, hasta su salud. Y vienen los amigos de Job, entre comillas, amigos, a pedirle a Job que se arrepienta. Algo tendréis que haber hecho, porque las cosas no pasan así. Si tus sufrimientos son tan grandes porque cometiste algún pecado. Los amigos insisten en esta idea, ¿no?, que también es una idea bíblica, pero que en este caso no se aplica, porque Job es honesto y dice: no, yo no hice nada, yo no pequé ante Dios. No, los amigos insisten: vos tenés que haber pecado, porque no puede ser que no hayas pecado. Dios bendice a los justos y maldice a los pecadores. Entonces vos sos un pecador. No hice nada. Porque en definitiva es la conciencia del hombre, la verdad, ¿no? Es decir, es la verdad. Más allá de que las consecuencias, en fin, sean misteriosas, Job reconoce: no hice nada, y Dios finalmente se pone del lado de Job, ¿no? Y reconoce la inocencia de Job, y después lo premia y lo restablece. Pero aquí también vemos otra cosa, ¿no?, también que no misteriosa, ¿no?, esto de la permisión divina, pero que es otra cosa. No es el círculo de violencia mimética, no es el chivo expiatorio, no es buscar una razón superficial para explicar ni el mal ni para restablecer el bien, ¿no? El último relato que trata Girard, ya van casi media hora, así que no lo voy a dejar, se lo voy a dejar a ustedes si les interesa. El libro está en la web, es el relato de José y sus hermanos, ¿no? En fin, lo importante aquí, yo digo, no es conceptualizar tanto, sino más bien sentir, intuir la diferencia de estas dos cosmovisiones, y según Girard no hay una tercera, entre la cosmovisión mitológica y la cosmovisión evangélica. Que tengan un muy, pero muy buen día.